En la Biblia hay un hombre, solo un hombre, al que se le puso el título conforme al corazón de Dios. Me refiero al rey David. Nadie más ha ostentado ese título. Dios no dijo a algún otro profeta, rey, monarca, de que era conforme a su corazón. Alrededor de este tema se ha escrito mucho, ¿no? Desde que algunos piensan de que se refiere mucho a la virtud de David, ¿no? A los méritos de David, es decir, debido a la nobleza, debido a su santidad, su obediencia, su apego a Dios, él es llamado conforme a su corazón. Eh, Esto puede ser verdad parcialmente, pero no explica por qué Dios lo llama conforme a su corazón. Porque recordemos que cuando Dios expresa esto, lo dice mucho antes que fuera elegido rey. Y esta declaración la podemos encontrar en Hechos, el capítulo 13, el verso 22. Si a usted le interesa este tema, quédese hasta el final con nosotros. Estoy seguro que vamos a rescatar ideas importantes acerca de este título. Hechos 13:22 nos dice lo siguiente. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí están las palabras que dice Dios. Pablo es el que está citando, primera de Samuel, ¿no? Cuando Dios hace este llamado a un rey, a un nuevo rey, ¿no? Pero si notamos la oración, dice que en reemplazo de Saúl, Dios ha elegido a un rey, un nuevo rey, y que este es conforme a su corazón. ¿Por qué conforme a su corazón? Porque recordemos que cuando fue elegido Saúl como rey de Israel, no fue un llamado directo de Dios. Dios no llamó a Saúl a ser rey. Fue más el empuje del pueblo. Fue el pueblo el que lo propuso como rey, ¿no? Fue la voluntad del pueblo traer a Saúl como rey. El capricho del pueblo. En cuanto a David, fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios. Entonces, David no es llamado un hombre conforme al corazón de Dios debido a sus méritos, ¿no? Dios lo escogió independientemente de sus méritos. Dios lo escoge para su proyecto, para el plan, ¿no? Hay algunas otras cosas que hay que observar por qué David es llamado conforme a su corazón. Veamos primera de Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto el rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Este ya no era el capricho del pueblo, no era una actitud arbitraria del pueblo, que por supuesto se equivocó al elegir de rey a Saúl, sino que este rey al cual Dios va a elegir está dentro de su proyecto, dentro del plan divino.
dentro de la promesa. Recuerden, Dios hizo una promesa a nuestros primeros padres en el Edén, Génesis 3:15. David es el que va a seguir la línea mesiánica. Y entonces este no es un llamado que hace el pueblo, sino que es algo que va a cumplir los propósitos divinos. Entonces David es llamado conforme al corazón porque está dentro del plan de Dios, dentro del plan macro de Dios, que consiste en la salvación a través de un Mesías. El hecho de que aquí en el verso 6 leemos nosotros que dice que David era de Belén, Belején, casa de pan. De Belén era David. De ahí vendría el Salvador. Del linaje de David vendría el Salvador. Con razón en la Biblia, el nombre de David se repite más o menos unas 1100 veces. Ya hay más de 900 versículos referentes a él en toda la Biblia, ¿no? Es un libro mencionado. También se dice que el reinado de David va a ser eterno, perpetuo, porque en los lomos de David estaba formado el verdadero David, el verdadero rey, el quien iba a tener el gobierno para siempre. De la casa de David vendría el rey de reyes y señor de señores. Por eso David es llamado conforme a su corazón, porque él va a cumplir con el propósito divino, con el plan divino, con el objeto por la cual Dios ha dejado sus escrituras. No puede ser por los méritos de David. Voy a dar algunas razones, porque cuando uno mira la vida de David, no tenía tantos méritos, ¿no? Él cometió pecados que son crímenes de lesa humanidad. Fue derramador de sangre, por eso él no se le permitió hacer el santuario. Además, un día, cuando los reyes iban a la guerra, él decide no ir, y entonces estaba en su palacio, ve a una mujer preciosa, era casado, él lo sabía, esa mujer era casada, él la manda a traer, se acuesta con ella y le hace un hijo. Encima de esto, pues ya desde ahí es un escándalo, ¿no? Él trata de ocultar esto, ¿no? Porque se vio en apuros, entonces mandó a traer inmediatamente al esposo para darle unas vacaciones y se acostara con su esposa, y así él, nadie se diera cuenta de lo que ha hecho. Iba a cubrir su pecado. Viene Urías Eteo y le dice pues que vaya con su esposa, ¿no? Que tiene unas vacaciones. Al día siguiente el rey sale del palacio y ve que Urías Eteo está en el palacio, cuidando el palacio, y le dice: pero Urías, yo te mandé con tu esposa, ¿qué haces aquí? Él dijo: mi señor, estamos en guerra, yo no me puedo tomar esa libertad. Un hombre leal era Urías Eteo, un hombre íntegro, amaba a su esposa, pero el rey tenía en su corazón inclinaciones de maldad. Como no le salió este plan, lo mandó pues, al frente de la batalla, y él murió. Mató al esposo de esta mujer. Además también pues, cometió adulterio, que adulterio es robar entre una mujer ajena que ya tiene compromiso. ¿Se imaginan lo cruel que era este rey? Porque para llegar a ese punto hay que ser cruel, hay que ser insensible. Bueno, ese fue David. Yo estoy seguro que si David fuera hoy día un pastor de iglesia y cometiera hoy lo que hizo, la junta no solo lo disciplina, sino lo expulsa de la iglesia. Y si quiere volver, lo sentarían en la última banca, no le darían ni para que cante un salmo, ¿sí? No le darían ni para que cante un salmo, y lo mirarían con sospecha, ¿sí? Porque así vivimos en estas sociedades que excluyen y marginan al pecador, y que no sería bienvenido David. Sin embargo, nosotros leemos su salmo y nos deleitamos de su salmo. Ese era David. Mire la vida de David en toda la Biblia, ¿no? Pero hay algo que
va a ser la diferencia en David. Y por eso no es su calidad moral, no es su santidad, le faltaba santidad, sino tiene que ver con su apego al plan divino, al plan de Dios. Por eso es llamado conforme al corazón de Dios, porque David estaba en sintonía con el propósito divino, con el plan divino, con la razón de ser de la Escritura. Y el corazón de Dios, por supuesto. El corazón de Dios es la salvación de todos. El corazón de Dios es que de reunir a todo el mundo por medio de Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuando hubo la guerra entre Israel y los filisteos? Israel estaba en un monte, los filisteos en el otro monte, abajo había un río que los separaba, y se levantó en ese entonces un gigante, la Biblia dice que era paladín, diestro en la guerra, varón de 1000 batallas, era un hombre, Goliat era un hombre guerrero por naturaleza, ¿no? El aspecto causaba zozobra y miedo a todo el que lo mirara. He dicho que estaba preparado para el combate, estratega, a no más. Va hacia el campamento de Israel y los provoca. Como consecuencia de ello, hay un temor sobre el pueblo, los paraliza. Está el mismo, Saúl estaba con miedo. La Escritura nos dice qué sucedió. Dice así. Y Samuel 17. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David, los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando Israel se moría de miedo, cuando nadie quería hablar de Dios, cuando todos pensaban que estaban sin Dios y sin esperanza, hay un hombre que se levanta en medio. No tiene las cualidades ni las calificaciones que tiene el resto, ¿no? Los guerreros que están ahí, los escuadrones de Israel, eran diestros en la batalla, habían sido preparados para una batalla de ese tipo. En cambio, David era un pastor de ovejas y había ido a ese lugar porque su papá le había dicho que lleve comida a sus hijos y le informé cómo estaban ellos. Cuando David, que entra, escucha estas palabras de Goliat, hay un celo de Dios que se apodera de él y dice: ¿quién es este incircunciso? Cuando los soldados tienen miedo, cuando el mismo rey tiene miedo, hay alguien que sabe que hay un Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea las batallas, y en nombre de él le llama incircunciso a Goliat. No le tiene miedo. No le tiene miedo, no porque haya una fuerza intrínseca en él, simplemente porque confía en Dios. David está en sintonía con el plan de Dios. Así que él dice: voy a luchar, si nadie quiere, yo aquí estoy, y en el nombre del Señor voy a vencer a ese gigante. Sus hermanos se burlan, le dicen: ¿qué haces aquí? Tú deberías estar pasteando ovejas. El rey David, al mirarlo, pues lo vio como cosa poca. Sin embargo, ya sabemos nosotros la historia, que David va y no tiene instrumentos bélicos, no tiene instrumentos de guerra, no está usando la vestimenta militar, tampoco los armamentos militares.
Él lo que lleva es un bolsón donde están sus 5 piedras, un bastón de oveja. Cuando Goliat lo mira, se sorprende, no me traído un perro que se están burlando de mí, ¿no? Lo vio como una cosa muy poca, ¿no? Y así lo miraban. Todo el mundo creía que David iba a ser derrotado de una manera rápida, ¿no? Israel iba a pasar la vergüenza. Pero David decide pelear por Israel. En ese tiempo se permitía las peleas por representación. Si una de las naciones de sus paladines ganaba, la nación ganaba la victoria, ¿no? Entonces David está peleando como representante por su pueblo, no por su propio pellejo, está peleando como representante de su pueblo. Hay un miedo tenaz que tiene el pueblo, los ha paralizado, ya los soldados más capaces no quieren luchar con Goliat, en cambio este pequeñín, débil, decide luchar, pero en el nombre de Jehová. Y de una piedra derrota al gigante, se desploma, ¿no? Y muestra su cabeza. Ha vencido al gigante. La victoria de David es la victoria del pueblo. David peleó por el pueblo y el pueblo ahora tiene victoria y alegría por causa de David. Eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es uno que cuando todas las cosas están en contra, cuando ya no hay argumentos y un miedo se apodera de nosotros, entonces alguien se levanta y cree que Jehová pelea nuestras batallas. Y en el nombre de Jehová es como se vencen las batallas. David con esto está cumpliendo el plan de Dios. ¿Y cuál es ese plan de Dios? Un día vendría el verdadero David, Jesús, el de la casa de David, y pelearía una de las grandes batallas. Él pelearía el conflicto de los siglos, ¿no? El conflicto final, ¿no? Lucharía contra Satanás, quien había iniciado el pecado en el cielo, había tentado a la pareja en el Edén y como consecuencia había traído el pecado. Jesús tomaría nuestra causa, se levantaría como el representante de la humanidad, pelearía en desventaja con el diablo, porque él no pudo usar su poder para sí mismo, y eso lo saben los teólogos. Y ¿cuál David vencería al gigante David, al gigante Goliat? La victoria de este Jesús es nuestra victoria. Entonces, en definitiva, David llegaría a ser un hombre conforme a su corazón, no porque había moralidad o virtud en él, muy por encima de eso, era porque él ponía su confianza en la gracia divina, su confianza en el Dios que pelea las batallas. No es yo el que peleo mis batallas, es Jehová el que pelea mis batallas, es Jehová que está al frente y me da la victoria. Ese Jehová traería a otro David que era conforme a su corazón. La Biblia en Hebreos nos dice, en hacer tu voluntad me agrado, ¿no? Tu ley está en medio de mi corazón. Ese sería Jesús, quien pelearía nuestra suerte por nosotros. ¿Sí? Lucharía contra nosotros, por nosotros, y vencería. Y en esa victoria de Jesús, el nuevo rey de Israel y este rey que es para siempre, el pueblo vencería al gigante Satanás y a través de Jesucristo lograríamos la esperanza de la vida eterna, lograríamos la salvación. Entonces esto es lo que yo entiendo. David es llamado conforme a su corazón porque él miraba en toda su vida la gracia de Dios, haciendo por el hombre lo que éste no puede hacer, lo que haría Jesús haciendo por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer. Él hizo la salvación. Espero que este tema te pueda ayudar a entender mucho más el Evangelio. Saludos y no se olvide de suscribirse a nuestro canal.